no estamos entrenados en herramientas para sostener relaciones laborales saludables. La credibilidad. Si yo creo en ti, Pablo, yo me abro a ti. Y voy a coordinar acciones contigo y me voy a abrir a ti. Ahora bien, yo lo voy a hacer si es que a ti yo también te veo frágil. Soy creíble, tengo que ser coherente, tiene que cuadrar el video con el audio. A mí cuando me lo dijo, yo dije, tener la convicción de que la sostenibilidad de las relaciones laborales asegura la sostenibilidad financiera. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalida y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a hablar sobre relaciones laborales y diversidad. No desde un checklist, desde buenas intenciones, sino como parte de un liderazgo más consciente que pone en el centro la dignidad, el respeto y la capacidad de construir organizaciones donde todas las personas pueden desarrollarse. ¿Cómo crear entornos donde la diferencia no sea un problema, sino una fortaleza? ¿Qué implica liderar equipos diversos en contextos cambiantes y desafiantes? ¿Y cómo conectar inclusión, bienestar y resultados sin perder la esencia del humano? Antes de comenzar, te invito a seguirnos y a activar todas las notificaciones para no perderte ningún episodio. Te invito a quedarte. Empezamos. Nuestra invitada de hoy es Anabela Capetillo, directora ejecutiva de Sostenibilidad Relacional y una de las voces más reconocidas en Latinoamérica en temas de cultura inclusivas, relaciones laborales y diversidad organizacional. Con más de 30 años de experiencia, ha liderado procesos de transformación en distintas organizaciones, promoviendo climas laborales más saludables, sostenibles y respetuosos. Además, ha sido reconocida como una de las 10 mujeres líderes en recursos humanos de Latinoamérica y es speaker internacional, coach ontológica y agente de igualdad de género. Por eso la invité, para reflexionar sobre cómo están cambiando las relaciones laborales, qué implica liderar con perspectiva de diversidad y cómo avanzar hacia organizaciones donde el respeto y la colaboración sean una práctica cotidiana y no solo un discurso. Bienvenida, Anabela, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, qué bueno encontrarnos en este espacio, porque ya nos hemos encontrado en varios y ahora tener una conversación para que la gente se nutra de toda tu experiencia y de todo tu conocimiento. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá y te invito a una conversación desafiante. Y para eso me gustaría, Anabela, para comenzar, primero que nos des cuál es tu opinión del estado actual de las relaciones laborales en nuestras organizaciones. El estado actual de las relaciones laborales es que al menos nos estamos preguntando cómo están las relaciones laborales. Yo creo que partir poniendo el foco de cómo están las relaciones ya es un buen inicio. Ahora, respecto a cómo están, hay varios indicadores: clima, riesgos psicosociales, una serie de estudios que dan cuenta cómo está. Pero sí hay un tema que nos preocupa. Hay una publicación que yo hice hace poco en relación a eso, Pablo, que a veces las personas no están contestando lo que realmente ocurre en las relaciones laborales y tiene que ver cuando no hay seguridad psicológica. Las organizaciones, el área personas empieza a funcionar con data que no es la correcta. Y eso es un tema preocupante. Nos pasó con un cliente que había pedido a las empresas de proveedores que entregaran sus resultados de específicamente los riesgos psicosociales. Se querían ver algunas variables específicas y todo. Y el cliente me decía, yo sé que eso va a salir muy malo, los resultados van a ser terribles. Y yo le decía, esperemos los resultados y vemos a dónde ponemos foco. Y el resultado, Pablo, fue que los resultados fueron extraordinariamente, sospechosamente muy buenos. Y yo creo que las relaciones laborales es saber si lo que estamos contestando tiene que ver realmente con lo que ahí ocurre, porque las culturas del silencio se cronifican, se normalizan, y lo que se normaliza no se cuestiona, por lo que tú me lo estés preguntando.
Así que yo creo que las relaciones laborales están siendo revisadas porque hay normativas legales que están exigiendo también esa revisión y hay que mirarlo desde ahí, que puede ser una gran ayuda. Pero la tarea es sentémonos desde la honestidad a conversar si ese dato que yo tengo ahí es un dato real o no. No sé cuál es Mira, tu experiencia al respecto, Pablo. o sea, mira, a mí me pasa que escuchándote, yo como coach, cuando yo tengo que trabajar con un coachee, donde su principal desafío es escuchar, resulta que tengo yo un tremendo desafío, porque ¿cómo hago para que me escuchen mis preguntas, etcétera? Porque estoy trabajando justamente con una dificultad que es bien sustancial en el proceso de transformación. Y aquí me ocurre lo mismo. Quiero, antes de contarte lo que yo veo, ¿cómo ustedes saltan esa valla? ¿Cómo puedes tú llegar a comprender que la gente no está contestando lo que corresponde? Porque es un síntoma, pero hay que identificarlo. ¿De qué manera? ¿Cómo llegas a esa conclusión de que no existe la seguridad psicológica si la gente no te lo está contestando? A veces se hacen algunas preguntas cuando se muestran los resultados y se pone una pregunta incómoda. Yo estimo que, no sé, pues, que el líder, que el gerente del área no sabe hacer el trabajo. Vea, partamos por una competencia más técnica, ¿no? Mm. Entonces yo les pregunto, esta pregunta en su equipo, ¿ustedes creen que contestarían lo mismo si la respuesta fuera anónima y si no fuera anónima? Esa es una entrada bien importante porque es cuando tú tienes las conversas, la devolución, el feedback de lo que están hablando, realmente tú te quedas con la sensación que estás siendo capaz de abordar una realidad que es por todos conocida o no. Y ahí aparece otro elemento que lo hemos visto con mucha fuerza, de que evitamos las conversaciones incómodas por la emocionalidad asociada, porque ahí hacemos las preguntas cuando llegan a las formaciones, los talleres CD, que le llamamos talleres de conversaciones difíciles, porque si hicimos taller conversación difícil, entonces le ponemos nombre rimbombante, taller CD. Llegan ahí al taller CD y les hacemos algunas preguntas de checklist para revisar ciertas cosas y les decimos, pónganse de pie a los que les gusta sostener conversaciones difíciles. Nadie lo tiene de hobby. Y lo que no te gusta, Pablo, tiendes a evitarlo por una tendencia natural. Y empiezan a aparecer otras cosas, como la pregunta es, ¿sientes que con cualquiera puedes hablar de cualquier cosa o con algunos te cuidas más? Entonces todos se empiezan a parar, se van a sentar. Y ahí yo les digo, mire, si alguno de los que está acá no se hubiese levantado con esta pregunta de Chely, se pueden ir del taller. Y todos se tienen que quedar en el taller y todo. Y tiene que ver con que no estamos entrenados en herramientas para sostener relaciones laborales saludables. No estamos entrenados en eso. Mm. Y esa ¿Eso falta tú de lo ves? entrenamiento repercute. ¿Mm? Claro, ¿y eso tú lo ves a nivel Chile o lo estás viendo a nivel internacional? A nivel internacional lo vemos porque hay ciertas diferencias. Por ejemplo, específicamente en temas de diversidad, hay ciertos pilares de diversidad que a veces en Chile no es un pilar tan abordable, pero sí vemos que en general, más allá del lugar en donde tú estás, las personas evitamos ciertas conversaciones. Ahora, pensando un poco en tu pregunta, en mi formación de coaching, por ya entrenamiento entre años con muchos argentinos, cuando hemos visto algunas declaraciones fundamentales, qué es lo que nos cuesta más decir a ciertas personas, y nos hicieron justamente en un taller, levanten la mano a las personas que les cuesta decir no. Y yo levanté la mano, Chile, levanté la mano y todo. Y los argentinos que estaban ahí en ese espacio, que puede ser un espacio muy reducido, no le levantaron. Tienen una mayor capacidad de poner límites, de decir que no. Y yo creo que en la medida que haces tu diagnóstico, que te cuesta más de repente poner límites, bueno, tienes que tenerlo en el radar, que tienes que ser más cuidadosa para no caer en ciertas trampas, ¿ya? Claro. Entonces las preguntas no son inocentes y sí encontramos esas diferencias. Ahora, cuando trabajamos con la región, siempre se habla Chile, que Chile tiene tantas leyes, tantas normas. Hay dos maneras de mirarlo. Vinieron para quedarse esas leyes y toma lo bueno que tiene de eso. Es como generas conversaciones obligadas legalmente, sí, pero que ojalá que salgas con un aprendizaje y eso es clave. Porque las desvinculaciones no son por competencia,
son normalmente por habilidades que la persona no la trabajaron. Nos pasa en acompañamientos que hacemos a equipos por denuncia de acoso, de trabajadores con una trayectoria profesional bastante buena, pero que no trabajaron lo que son las competencias relacionales y pierden su trabajo. Claro. Y varios de ellos dicen, y a ti quizás lo habrás escuchado, me hubiese gustado que este taller, este feedback lo hubiese tenido antes, lo hubiese tenido en el onboarding, no ahora. Claro. Claro. Mira, traes varias cosas. A ver, mi opinión personal es que yo creo que la cultura país incide de todas maneras en Sí. la capacidad que tenemos para expresar o no expresar las dificultades y cómo afrontamos. Yo siempre he dicho que en Chile, lamentablemente, nacimos con el paradigma de ni de religión, ni de fútbol, se habla en la cena y resulta que en los almuerzos. Y resulta que eso es lo peor que nos puede pasar, porque ahí es donde justamente podemos aprender a afrontar conflictos, a tener diferencia y disidencia. Por lo tanto, creo que los chilenos traemos de alguna manera un gen, un gen cultural que nos hace y nos evita tener esas buenas conversaciones. Yo juzgo también que las relaciones son muy frágiles hoy día. Es decir, es muy fácil que las relaciones se desarmen. Creo que todos los seres humanos estamos pasando por un momento emocionalmente más inestable. Por eso que yo creo que estamos buscando la seguridad psicológica a nivel Estado, a nivel país, y también de alguna manera también a nivel mundial, porque estamos todos con la cantidad de cambios, la aceleración en esos procesos de cambio nos tiene a nosotros, a todos desafiados adaptativamente. Entonces creo que nuestro mundo emocional está más fácil que se nos arranque, que nos atrape la amígdala y que de repente tengamos conductas emocionales difíciles. Y eso significa que si andamos con más miedo, nos cuidamos más. Entonces, frente a preguntas que nos puedan exponer, ¿para qué? Entonces creo que labores como la tuya son bien desafiantes porque no sirven solo las encuestas, sino que se requiere harto también de conversación y de escuchar lo que no se dice. No sé si comparte conmigo Sí, eso. sí, absolutamente. Darle volumen a eso que está ahí, que a veces dicen, no, si en nuestra área no pasa nada, no fue tema hablar. Estábamos ahora con un cliente de una desvinculación de un gerente de muchos años. Y yo decía, ¿y cómo lo han tomado? Es que nadie habla. Ese es el peor síntoma. Ese es el peor síntoma y en algún minuto va a gatillar de alguna manera. Y lo que tú dices, lo que está pasando en el sur, lo que está pasando en el mundo, vivimos en un contexto que uno cree que a uno le afecta y sí le afecta. Yo creo que no hay nadie que encienda el televisor y no le pasen cosas, que se te llenen los ojitos de lágrimas y darse cuenta lo frágil que es la vida. Hay un taller que nosotros, quizás le vamos a cambiar el nombre, pero cada vez que lo nombro me da como pena, que se llama El último abrazo no avisa, que para hoy día las empresas están identificando a quienes tienen el rol de ser un cuidador de otro, de un papá, de un hijo, de un hermano que consume problemático alcohol y tengo que salir a mitad de la noche a buscarlo porque no sé dónde se quedó, porque tengo un hijo, tengo a mis papás que le tengo que cambiar los pañales en la tarde. Y cuando hablábamos de diversidad, yo a veces le pregunto, ¿para qué quieres identificar ciertos nichos? ¿Para qué lo quieres? Porque ¿para qué identifican la diversidad en ciertos nichos, mujeres, hombres, migrantes? ¿Para qué la quieres identificar? Porque si no tienes claro el para qué, no lo hagas. No lo hagas porque no va a haber coherencia, vas a generar no solo fatiga temática, vas a generar intoxicación temática. Entonces, ese abordaje yo creo que es esencial y lo único verdadero es este momento presente contigo, Pablo, ahora. Y ahí cuando uno está en esa conversación en coaching o en los talleres, en un webinar, es decir, ya para atrás, miremos para atrás, ¿qué podrías haber hecho distinto? Perfecto, ya lo hiciste así, no lo pudiste hacer mejor, aprendizaje para adelante. Y ahora el tema de que hay ciertos errores que tienen un costo mayor y cuando se cronifica y hay culturas que normalizan ciertas formas de relacionamiento y esas son muy peligrosas. Lo que se normaliza no se reflexiona. Mal final, Claro, mal final. claro. Totalmente. Mira, em,
me explota la cabeza con todo lo que estás trayendo. Se me ocurren preguntas, cosas que Ya, quisiera dale. conversar, pero quiero llevarte a un escenario, porque tú trajiste varias cosas en esta conversación, en lo último que muestra. Primero, la cronificación de una cierta forma, y segundo, trajiste también cuando no existe el para qué, de alguna manera estoy cumpliendo con un tema a lo mejor legal, a lo mejor estoy cumpliendo con algo desde una perspectiva medio de moda, y no en un sentido más profundo. Entonces, si hablamos de inclusión, ¿qué realmente significa tener una cultura organizacional inclusiva? ¿Y qué es la diferencia de una simplemente la tolerancia a la diversidad, que es otra cosa? Mm, sí, y me tomo las palabras finales de la tolerancia. Es Mm, como cuando yo digo, tengo que tolerar, es como, es la, a la base está, ¿por qué vas a tolerar algo? ¿Ya? ¿Por qué no cambia de cómo yo tengo una mirada apreciativa considerando la diversidad? Que a veces se confunde el concepto y me gustaría precisarlo como que la diversidad, porque me he encontrado con clientes que dicen, Anabel, acá no trabajamos la diversidad. Y yo digo, pero si todas las personas somos únicas e irrepetibles, nadie es igual a nadie. O sea, la diversidad la tienes que trabajar sí o sí. El tema es que la inclusión es que yo en ese espacio de yo mirarte a ti como un ser distinto a mí, te legitimo y te respeto. Y fíjate que la diversidad se tiende a creer que todos somos distintos, pero también debiéramos ser iguales en ciertas formas de relacionamiento. Y cuando se habla de diversidad, es cierto, todos somos distintos. Sin embargo, tenemos que llegar a acuerdos de igualdad. ¿A igualdad en qué? En el trato, en el respeto, en la puntualidad, en los sueños, en que si tu sueño es distinto al mío, yo te lo legitimo, como bien decía Humberto Maturana, ¿no? Yo creo que la diversidad tiene que ver y nuestra posición es, todos los que estamos acá somos todos distintos, sí, pero también somos igual y tenemos miedo. Y esto que ha pasado en el mundo nos tiene en una situación de más angustia y todos vivimos la vulnerabilidad. Y claro. ahí esos espacios se generan con seguridad psicológica, porque uno no anda por la vida contando esas vulnerabilidades, especialmente algunas. Eh, Me pasa con temas de discapacidad. En este mes muchas empresas están muy complicadas porque tienen que hacer sus declaraciones de trabajo que no se hicieron para atrás y que tiene que ver con esas conversaciones que no se sostuvieron. Y yo, si veo que es una empresa que no habla del tema, yo me voy a guardar que duermo 3 horas porque le cambio los pañales a mi mamá. No voy a hablar que estoy tomando medicamentos para dormir esas 4 horas y me levanto muerta de sueño. No voy a contar que, no sé, pues me diagnosticaron tal cosa. Eh, Nos pasa con mucha frecuencia, Pablo, mucha frecuencia de situaciones bien límites que nadie lo sabía en la organización. Y una que fue límite para mí, eso fue antes de la pandemia, y te lo cuento porque fue así, te la voy a contar. Estábamos con un cliente y nos dicen, no, van a venir del área de finanzas porque hay que llegar a algunos acuerdos. Y llega la gerente a sentarse en la mesa y dice, bueno, esto, y dio algunas indicaciones. Entonces le digo, bueno, nos vamos a reunir la próxima semana. Y me dice, no, porque yo me caso. ¿Qué hace uno cuando Pablo alguien te dice se casa? Uno dice, felicitaciones, eso le digo yo, felicitaciones. Y el resto dice, sí, pero no, a nadie invitó a su matrimonio. Bueno, dije ya, pero igual el comentario estaba de más, o sea, ya, bueno. Claro. Pasó el tiempo, vino la pandemia, nos encerramos, listo, sobrevivimos a la pandemia y me vuelven a llamar de ese cliente. Y cuando uno llega, después de mucho tiempo, a ti te debe pasar, uno llega a preguntar cómo están todos los quienes están, Exacto, ¿no? sí. Y pregunto por la novia. Y entonces yo le digo, ¿y qué? Yo me acordé de su nombre y me dice, no, tú no sabes nada, se la despidieron. Oh, pucha, lo lamento. Yo le dije, yo me quedé en el matrimonio y que ustedes estaban picados porque no lo habían Uy, invitado. No, me dice, es que no se casó con él, se casó con ella. ¿Cómo se casó con él? Sí, y ella acá había contado un cuento, ponía fotos de alguien que no era, pero después la pillaron por la caja de compensación cuando entregó el certificado. Fue Pablo, me tuvo mucho tiempo dando vueltas claro, del estrés de esa persona que no fue capaz de claro. contar. Y era una jefatura y tiene que ver
¿qué me atrevo yo a contar? ¿Qué me guardo? El nivel de estrés, y eso va para la salud mental de las personas. Y después no entendemos ciertos resultados, empresas donde tienen trabajadores que se suicidan, y después viene esa sensación de culpa que es tan ingrata, ¿no? Claro, totalmente. Mira, qué potente la historia que traes. Hay dos cosas que me quedaron resonando. Una, quiero citar a Rosa Montero, una escritora española maravillosa. ¿Ya? No recuerdo el nombre de su libro, si es La locura de estar cuerda, algo así que creo que se llama. Uno de sus libros, muy bueno. Y me encanta porque ella dice, los seres humanos hay dos reglas que nos rigen. La primera es que todos los seres humanos somos iguales. Y la segunda regla es que todos los seres humanos somos distintos. Y yo siento que tú dijiste y trajiste eso. Es decir, primero, en todos nos parecemos en algo y por lo tanto tenemos que cuidar algo transversal. Y por otro lado, todos tenemos nuestras diferencias y también necesitamos reconocer nuestra individualidad. Eso es una primera cosa que trae. Mira, Y lo segundo, ¿cómo conectas tú la seguridad psicológica con la posibilidad de expresar quién soy y poner la responsabilidad cultural de tener seguridad psicológica para bajar el estrés de lo que es posible hablar? Todo el rato has traído algo que yo no lo quiero dejar pasar. Una gran pregunta: ¿qué no se está conversando? ¿Qué no se está pudiendo decir en esta organización? ¿Qué yo no puedo decir y en qué dominios no puedo decirlo? Porque eso es un síntoma de algo más profundo que tiene que ver con la diversidad mm, y la inclusión. No sé si sí, estoy sí, interpretando bien todo lo que tú absolutamente. traes. Sí, 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 no. Me parece que la pregunta que hay que hacerse tiene que ver con la credibilidad. Si yo creo en ti, Pablo, yo me abro a ti. Y te digo, Pablo, igual te quiero decir que si hoy día me ves distraída es porque llevo 3 días sin dormir, porque mi hermano se nos perdió, o estoy con una deuda que no pude solventar. Si yo creo en ti, y la pregunta que hay que hacerse los líderes y cualquier persona es, si yo creo en ti, voy a coordinar acciones contigo y me voy a abrir a ti. Ahora bien, yo lo voy a hacer si es que a ti yo también te veo frágil. Fíjate que nosotros, quizás tú también los haces o algo parecido, cuando hacemos los check-in que llegan a estos espacios de conversación, le preguntamos, ¿tienen que decir en qué estado llegan? No sé, pues si son del área automotriz, y si que la más reciente, les decimos, hay 3 opciones. El estanque de gasolina está lleno ya, está medio estanque o está en reserva, o sea, está en rojo, o sea, o te apura o se te va a quedar parado. Entonces, me tienen que decir cómo llegan a esta sesión en este minuto, siendo la hora que estanque lleno, medio estanque, tal. Entonces yo les digo, las preguntas no son inocentes en términos de que si yo les doy 3 posibilidades es porque las personas en la vida pasamos por esos 3 estados. No hay nadie que esté acá que no haya en algún minuto haber dicho, sé qué, no sé qué hacer. O sea, uno más, que nadie entre a mi oficina, no quiero que me hablen. O sea, todos pasamos por esos estados, y el reconocerse de esa manera, con esa vulnerabilidad, yo modelo a mi equipo de que también se pueda mostrar, no teniendo necesariamente que entregar más información, porque yo llevo con casi sin vecina en mi estanque, pero poderlo contar. Y eso, en la medida que yo soy creíble, tengo que ser coherente. Hay una amiga que dice que tiene que cuadrar el video con el audio. A mí cuando me lo dijo, yo dije, oh, Qué buena, me gustó. ¿sabes, Pablo? Ah, Porque a veces hay personas que hablan en bonito. Uno dice, uy, que hablo bonito. Nosotros cuando a veces hacemos coaching y después vamos al equipo para ver cómo fue el proceso, en una vez alguien nos dijo, se nota que aprendió, mm, habla en bonito, pero no le creo nada. Y tiene que ver con la credibilidad, y la credibilidad tiene que ver con la coherencia, tiene que ver con que si hoy día yo estoy mal, mejor te lo digo, porque además, Pablo, tú te vas a dar cuenta. Cuando a veces uno dice, no, está bien, uno dice, había pasado que, no en este contexto, pero años atrás estaba en una reunión, me había tocado desvincular a alguien, la primera, y después había un cumpleaños, y yo fui al cumpleaños que era en otro equipo. Fui, yo llegué, me arreglé, según yo, iba bien. Y un amigo se me acerca y me dice, Anabela, ¿cómo estás? Bien, ¿qué vaya a hacer el resto de la tarde? No, sí, si yo fuera tú, me iría para la casa. Creo que necesitas un espacio para ti. Y se lo agradecí.
Y eso tiene que ver con algo que me gustaría dejar dando vuelta, que tiene que ver con las líneas de crédito que tenemos las personas. Con esto que ha pasado con los bancos, así Claro, ha sido tema, ¿no? Que todas las personas, la credibilidad que yo tenga contigo, Pablo, es porque tú te la has ganado conmigo. Y esa línea de crédito hace que también en algún minuto puede que tú te equivoques, porque las personas nos equivocamos en la vida, en eso nos parecemos todos. Y yo te voy a cuidar. Pero si yo no creo en ti, el día que te equivoques, no te voy a cuidar. Y claro. esas líneas de crédito que son en todas las relaciones, con la familia, con los amigos, a veces no tenemos en consideración y no sabemos cuándo va a ser el último abrazo, la última conversa. Es bueno ir revisando ese saldo, y a veces las organizaciones no revisan ese saldo a tiempo y se producen finales un poco apocalípticos. Claro, así te comprendo. Ve, tomaste algo que me parece súper importante, que es el rol de quienes ejercen liderazgo en el proceso. Me gustaría, si bien específicamente, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué habilidades necesitan desarrollar quienes ejercen liderazgo de alguna manera para poder generar esta cultura basada en el respeto, en el diálogo y la diversidad? Primero, tener la convicción de que la sostenibilidad de las relaciones laborales asegura la sostenibilidad financiera. Esto no era sea amoroso, mira, para que sea seleccionado como una mejor persona, porque ahora vienen las evaluaciones 360. No, Claro. hay dos maneras de mirarlo, siempre digo. Hazlo por el negocio. Las relaciones laborales, la sostenibilidad relacional va a asegurar el negocio. Primero, relaciones frágiles, resultados pobres. Eso es así, primero. Primero, tener la convicción. Segundo, tener la coherencia de entender que las relaciones pasa por lo que yo hago todos los días, que tenía que ver con la credibilidad. Tercero, creo que es muy importante, y nosotros lo vemos como los sellos CQ, que esa credibilidad se va a dar, y eso tiene que ver mucho con el concepto de diversidad, cero tolerancia. Da lo mismo quien sea, lo que no es, no es. Fíjate que hay una pregunta que nosotros hacemos como buen coach a veces para iniciar ciertas conversaciones más incómodas, es: solamente van a levantar, les ponemos tarjeta, acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Solo van a poner, me levantan la tarjeta si están de acuerdo o no de la frase, según cómo te ven, te tratan. Que uno la escucha. Entonces, y resulta que el 100% dice sí, estoy de acuerdo. Entonces yo les digo, ok, estamos de acuerdo. Entonces se dan cuenta que para ustedes quizás nunca han tenido una situación de acoso, a ustedes siempre les contestan los correos, siempre los saludan en el pasillo. Cuando alguien le llega a contar algo que ustedes nunca lo han vivido, dicen, está exagerando, no lo creemos. Entonces, la cero tolerancia te lleva a la diversidad, es decir, Claro. lamentablemente vivimos en un contexto de diversidad, de interseccionalidad. Puedes tener dos mujeres, pero depende del cargo, depende de su apariencia física, su antigüedad, si tiene un sponsor o no dentro de la organización. Y cuando empiezas a jugar desde ahí, el rol del líder es clave, ser capaz de verlo. Perfecto. Es como los esquimales. Distinguir los blancos. Ponemos eso, el esquimal, si tú le pones el color blanco, a uno le dicen, ¿de qué color es blanco? A lo más le da blanco. Pero un esquimal puede distinguir tantos distintos blancos, y yo creo que el líder tiene que tener esa agudeza visual, esa agudeza que tú me decías delante de lo que me dijo, y también entender su silencio. Y a veces un silencio que va a ser un silencio que se respeta, pero también a veces el cómo yo no he generado espacio para que le dé volumen a ese silencio. Me encanta todo lo que trae. Voy a partir de la base, mira, que las personas que nos están escuchando realmente se están moviendo internamente, saben su para qué y quieren realmente tener una cultura y promover una cultura dentro de sus organizaciones de diversidad e inclusión. ¿Cuáles serían los errores más comunes que cometen las organizaciones cuando quieren genuinamente implementar estrategias de diversidad?
Y yo creo que uno de los errores es como el orden de los factores. Aparece diversidad, incluso cuando dicen política, ahora se habla de diversidad, equidad, inclusión, pero muchas empresas, algunas han cambiado el nombre, hablan de diversidad. Yo siempre digo, no innoves en diversidad si es que no tienes una cultura preparada para asumir una diversidad mayor a la que ya tienes, porque tienes que preparar la tierra fértil para lo que llega, porque si no va a generar desgaste, daño reputacional, incluso pérdida de grandes talentos en la organización que no supieron cómo manejarse en ciertas situaciones y que terminó generando una situación límite con resultados deplorables. La inclusión significa que yo en un espacio con otro me sienta respetado, valorado, y eso lleva tiempo. Los cambios culturales no es un taller donde yo digo, hoy, ¿cómo nos queremos? ¿Qué tanto nos queremos? Hagamos una dinámica. Son importantes, yo creo que esos espacios hay que promoverlos, pero son insuficientes porque lo que hay que generar es conversación y es volver a lo que te decía al inicio. En mi equipo de trabajo cualquier cosa se dice, da lo mismo si es anónima o no. Si la respuesta es no, tarea por hacer y hay que conversar y no innovemos. A veces nosotros nos llegan ciertos postulantes para que algunas organizaciones, y cuando nosotros vemos que esa organización no está preparada, no nos arriesgamos, porque además va a generar en la persona que quiere postular, y eso sería una muerte social, desesperanza aprendida. Va a decir, sabes que he postulado a 5 trabajos y en 5 no he quedado, dejan de postular. La desesperanza aprendida, poco se habla de eso, es una responsabilidad de todos. Y me parece que las conversaciones y con KPIs claros, con métricas, es decir, a ver, vamos a conversar de esto en cuánto tiempo, de las barreras actitudinales, quienes estén escuchando y que estén muy complicados con los planes de capacitación anual de discapacidad. Yo siempre digo, las barreras actitudinales tienen que ver en el caso de la discapacidad con el capacitismo. Si yo te digo, Pablo, ¿me puedes incorporar a tu equipo? Yo tengo discapacidad. No es que tú de entrada me vas a decir, ya, sí. ¿Qué discapacidad? ¿Desde cuándo? ¿Es progresiva? Y puede que además yo no te la cuente, pues si es del área de salud mental, probablemente no te la. Si te digo que tengo manguito rotador, que es mi realidad, bueno, ya, manguito rotador, no pasa nada. Pero si Claro. es de salud mental, que es el tema país, ¿no? El tema mundo hoy día, ¿no? Sí, No se mundo. habla. Estamos de acuerdo. Conversaciones que hay que tenerlas con KPI claro, y que es tarea de todos generar espacios inclusivos. El área personas yo creo que tiene que ir monitoreándolo, pero es tarea de todos y tolerancia cero. Cuando uno en eso es clara, genera credibilidad. Y ahí, Anabela, tomando lo que tú estás diciendo, porque efectivamente que se habla que tenemos una pandemia de salud mental, y poniendo foco en eso, y si nosotros en este minuto nos sentáramos, despejáramos, entendiendo que diversidad e inclusión es mucho más que eso, pero hagamos un foco en el tema de salud mental. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para preparar la cultura para que pueda hablarse el tema de salud mental y por lo tanto la organización no solo promueva la diversidad y la inclusión de la salud mental, sino que además promueva la recuperación de esa salud? Bueno, yo creo que con buenos procesos de recolección de información, levantamientos importantes, uno pueden ser las encuestas, otro dato, los focus. Yo creo que los focus aporta bastante información, porque a veces pasa que uno está en el focus, uno dice, oh no, yo opino esto, pero el del lado dijo otra cosa y para uno es sumamente significativa. Y a partir de eso, entender que y los riesgos psicosociales, tarea de toda empresa es preocuparse de ellos, que habla de la conciliación. ¿Qué vas a conciliar si ni siquiera sabes lo que vive cada uno? Por lo tanto, la primera etapa es hacer un levantamiento. Segundo, filtrar si esos resultados corresponden realmente a lo que la persona está viviendo en ese minuto, y a partir de eso hacer programas que estén muy orientados a lo que esa persona necesita, sin perder de vista, y esto también me gusta decirlo, que uno está en un contexto laboral
y que por lo tanto la sostenibilidad relacional tiene que convivir también con la sostenibilidad operativa del negocio. Ahí, A veces también déjame hay hacer, ciertas... perdón, Dale. es que quiero hacer ahí, justo, llegaste Dale. al punto que yo ya se me estaba explotando la cabeza. Sí. ¿Cómo? Imagínate que yo soy un gerente que tengo que cumplir mis KPI económicos de rentabilidad, soy un CEO y me vienen a decir que tengo que hacer un cambio cultural porque tenemos un tema de salud mental y yo estoy mirando gente menos productiva que no va a funcionar, etcétera. ¿Cómo tú me podrías argumentar y decir que efectivamente hay un cruce valioso entre los resultados económicos y esta transformación cultural? Sí, yo le diría que la emocionalidad mueve la acción. Por lo tanto, si la persona está cursando por una situación compleja, su rendimiento no va a ser adecuado. Pero a veces se tiende a confundir y a veces lo que hay que decirle es SEO, hiciste mal el proceso de selección. Esto no pasa por un tema de salud mental, esto no pasa por un Ya. tema de clima. Cuando nosotros nos ha pasado que nos llegan denuncias de personas que han sido denunciadas por acoso, ¿Mm? entonces uno de los datos que nosotros nos fijamos es la antigüedad. La persona lleva 3 meses. Si alguien lleva 3 meses, a mí que alguien me explique cómo fue ese proceso de reclutamiento y selección. Perfecto, ¿Ya? buenísimo. A mí me parece que hay que ser súper claro porque a veces decimos, no, porque si están enfermos y todo. Todas las personas pasamos por periodos, una metáfora de los barcos, es decir, en tempestad, ese SEO, decir, ya, estoy en tempestad, esta persona está, la puedo cambiar de lugar, lo puedo conversar, puedo hacer un plan. Pero también planes que sean muy acotados con un sentido. Cuando nosotros, y quizás tú eres de la misma línea, cuando a uno le encargan un coach ejecutivo, se aclara en la primera sesión por qué la persona está sentada ahí. No es que está por estar, no es que va a tener un espacio de desahogo. Se aclara desde un inicio donde está y decirle, la sostenibilidad, si tú no abordas el tema de salud mental, la operación no va a llegar a resultados. Y esos resultados hoy día, cuando no solamente tienen que ver resultados operacionales, también reputacionales, Pablo. Y eso a Perfecto. O veces sea, no lo puedes provisionar. A veces las organizaciones dicen, ya, ¿cuánto sale despedir a alguien? O ¿cuánto sale pagar esa medida alternativa? Mira, sale eso. Ya, ok, paga. Lo ya. puedes provisionar, pero la reputación corporativa y la personal no la puedes provisionar. Por lo tanto, yo le diría a ese CEO, cuidado y establezcamos planes que sean medibles y que estén las personas que tienen que estar y preparemos a las personas. Fíjate que por la norma 3262 de equidad de género, nosotros preparamos monitores PIF de violencia intrafamiliar para poder hacer abordaje. Y fíjate que uno de los errores fue que cometimos era que, y me gusta decir errores porque uno tiende a mostrar buenos resultados y no nos equivocamos, era que no nos dimos cuenta que estos monitores que quisieron participar espontáneamente, hicimos un prefiltro, habían sido víctimas de BIF. Y en la segunda sesión nos dimos cuenta que tuvimos que abordar una reparación de ellos primero y que muchos de los que estaban ahí era porque como ellos vivieron esa violencia no querían que otros la vieran. Y lo tuvimos que abordar y terminó siendo un programa muy bonito, muy bien evaluado. Y a veces eso que lo vemos en el otro que acosa, el otro que uno también acosa, uno también ha sido acosada. Y cuando te ves en esa igualdad, ese SEO nos dice sí, cuidado. Y también ese SEO, otra cosa que nosotros vemos, a quién le escucha. Porque también pasa y dice, no, pero es como, hay un dato de interseccionalidad, es decir, que según cómo te ven, te tratan, que tiene que ver con preguntar a qué velocidad las personas contestan un email, según quién lo envía. Si lo envía un analista o lo envía el gerente general. ¿A quién le respondemos más rápido o dónde ponemos atención? ¿El 100% que dice? Entonces, cuando fuimos a entregar los resultados, tenía que ver con que en esa organización que era del área TI, había mucha molestia porque la gente no contestaba los correos. La gente mandaba correos y nadie contestaba los correos. Entonces, yo decía, pongan ojo en esto puede traer complicaciones. Y el gerente general dice, estamos en la primera línea nomás, y entregando los resultados, dice, qué raro, porque a mí nunca me ha pasado eso. Yo encuentro que la gente acá siempre me contesta y todo. Y Claro. pasó lo que tú acabas de hacer, pues Pablo, Mm. risa.
Entonces, el CEO a veces vive como en otro planeta, En y otro si vive en planeta, otro claro. planeta, los resultados van a ser nefastos. Y por eso, Anabela, conversaciones de mm, encuentro improbable, con eso me gustaría aclarar, es una metodología que se está usando cada vez más. Juntémonos con quienes habitualmente no conversamos, por eso se llaman encuentros improbables. Y te vas a enterar de realidades que te van a surgir muy buenas ideas de cómo seguir avanzando. estoy en éxtasis escuchándote. Realmente traes un montón de información y te voy a desafiar. Te Ya, voy a vale, desafiar porque te voy a hacer varias preguntas, pero te voy a dar un minuto de respuesta. Vas a tener que dale, enfocar porque así te saco el máximo para este podcast. A vamos, ver, vamos. vamos a hablar un segundo de conflicto, que ya lo hemos tocado. ¿Cómo se abordan tensiones que surgen en equipos diversos sin silenciar ni polarizar? En un minuto, ¿qué dirías? Se abordan reconociendo los sesgos asociados en esa conversación, y me preparo metodológicamente cómo hacer una conversación difícil. Parto de los hechos, nunca califico a la persona, hago mi apreciación y termino con una promesa diciendo un pedido o una oferta. Ah, ¿Cuántos no, pero memores? extraordinario. Me encantó esto de hacerte preguntas dirigidas. Vamos con Ya, la segunda. A ver, va. ¿qué oportunidades dirías tú que son las centrales que aparecen cuando se gestiona bien la diversidad? Las oportunidades es generar una mayor satisfacción de quienes están ahí. Se generan más oportunidades de negocio, se generan nuevas miradas, porque siendo todos distintos, el que me aporta esa diversidad es algo que está en el radar que yo no veo, por donde nací, por mi edad, por mi formación. Te aporta más oportunidades de negocio. Buenísimo. Agregado a esa misma pregunta, ¿cómo impacta eso en la innovación y la cultura? Aporta que la cultura es como una tierra que tienes que estarla cuidando constantemente con fertilizante. No es hagamos un plan de cambio cultural y después nunca más. Es algo permanente, y la innovación es parte de ese camino, que es que quizás lo que estábamos haciendo hay que hacerlo distinto, o hay que dejar de hacerlo, o hay que seguir haciéndolo. A veces en la gestión del cambio está ese temor de decir cambiemos todo, y es como cuando uno se cambia de casa, uno igual algo se lleva, po. Claro. A veces la gestión del cambio son muy radicales, y la palabra cambio genera susto, entonces hay que abordarlo desde otro lugar. ¿Me Bueno, a mí me pasé o estuve en encanta el la minuto? palabra, no, muy Ah, bien, me encanta ya. la palabra por eso transformación, porque la transformación, yo Sí. siempre digo, si tú cambias, no sé, un mueble, te estás imaginando que entregas el mueble y viene algo nuevo, pero cuando tú transformas un mueble, tú tomas los elementos esenciales de ese mueble, cambias alguna forma y queda mucho más útil, pero cuidas lo esencial. Por eso me gusta más Así es. transformación que cambio. Sí, Ahora, así es. última pregunta, te doy un minuto y medio en esta. ¿Una experiencia o caso que te haya marcado como ejemplo de transformación real en todo lo que hemos estado hablando? Lo que me generó como cambio real es darle mucho valor a los encuentros improbables. Muchas veces en nuestras intervenciones, y a veces porque el cliente así te lo solicita, si no, vamos a partir por la línea mayor, después vamos bajando. Son conversaciones de siempre con lo mismo. Entonces, como estamos cableados para relacionarnos con quienes son parecidos a uno, existe el riesgo del radicalismo en términos de que, pero si yo opino igual que somos del mismo mundo y todo. Entonces, cuando viene alguien distinto a hablarlo, cuesta. Y lo que más me ha movilizado tiene que ver con generar encuentros improbables, ubicarlos de manera distinta y generar conversaciones de lo que te decía al inicio, en la igualdad. Sé yo. Entonces Mm, les decimos, júntense los que tienen hijos adolescentes y están con instinto homicida hoy día, ya, o sea, júntense los que tienen mascotas. ¿Y qué le pasa al otro que no tiene mascota, que dice, oye, le están poniendo color con las mascotas? Cómo yo claro. legitimo al otro como un legítimo otro. Y cuando tú legitimas, te es más fácil salir al jardín y ver que hay rosas, distintas flores, tú no te enojas, eso es lo que hay. Y, Claro. y- y eso es sumamente importante entenderlo, pero también buscar patrones de igualdad en el trato. Bueno, No por eso voy a permitir que tal persona haga tal cosa y todo. Yo creo que los patrones de igualdad
son acuerdos bidireccionales que a veces se nos olvida dejarlos explícitos. Buenísimo, me encantó tu claridad, especificidad con ciertas cosas para poder. Me estoy llevando muchas cosas, quiero que sepas. De partida me llevo esto que tú dijiste que también te impactó a ti, que cuadre el video con el audio. Me encantó, Ay, sí. así que me ¿Te lo voy a gustó? llevar. Sí, mira, para cerrar esta parte, yo sé que tú nos has hablado que de hecho no se hablan de ciertas cosas, pero si eleváramos la conversación un poquito más arriba, ¿qué conversaciones referidas al tema de equidad, diversidad e inclusión necesitamos tener más en las organizaciones, pero de alguna manera seguimos evitando? Sí. Primero, el poner en la mesa qué es lo que me pasa a mí hablar de ese tema. Porque ahí pones en la mesa las creencias, los sesgos, pones en la mesa lo que culturalmente está aceptado en ese espacio. Cuando ya comienzas a trabajar desde esa creencia, tienes que pasar al paso siguiente de poder innovar, decir, ¿y qué pasaría si? Y en el qué pasaría si, ahí aparece, que ojalá aparezcan todos los temas. No, que si llegan mujeres va a pasar tal cosa. Si llega una persona con discapacidad y se accidenta, no tengo idea. Y si llega una persona que cuida a su mamá, va a pasar enferma la mamá, no va a venir nunca a trabajar. ¿Desde dónde lo estoy mirando? Las creencias, establecer y qué pasaría si, qué lograríamos. Es decir, mostrar una visión distinta. Y ese yo creo que es un encantamiento, es una habilidad que uno tiene que desarrollar con los equipos cuando quiere hacer ese proceso, tomo tu palabra, de transformación. Porque además esa transformación también yo te invito cuando uno le dice, ¿qué es lo que por no hacer te estás perdiendo? ¿Qué es por lo no hacer? Quizás no te has dado cuenta que tu marca personal, tu CQ, ser competente y querible está en riesgo y te está afectando. El poder poner más indicadores de no solo ser competente, sino que también querible, que el sello CQ, que ahí genera mucho como las personas salen, no sé si soy CQ, que en el fondo tú tienes que ser bueno en lo que haces. Si te mandan a hacer sueldo, tienes que pagar los sueldos en ciertas, pero también el querible, que no seas arrogante, que me contestes el correo, porque el CQ te va a asegurar línea de crédito. Claro, perfecto. Si no hay CQ, no hay, y nos ha tocado procesos en general, no sé cuál es tu experiencia, pero las desvinculaciones no son porque no es competente, porque lo puedes mandar a un curso. Normalmente son por lo relacional, y lo relacional se paga muy, muy caro, muy, muy caro. Tomado. Bueno, ahora pasamos a un espacio más informal, pero no menos valioso. Lo llamamos los insights de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en libros. A veces una frase, un consejo o una práctica sencilla, escuchada al pasar, puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Anabela, ¿qué herramienta o consejo informal te ha servido más en tu día a día profesional y todavía usas? Uno entrega lo que tiene. Te lo Me explico. encanta. Que hay días de que si estoy con benzina más baja, ese día a lo mejor hay que cuidarse, hay que guardarse. Y tiene que ver también con lo que hablábamos de la cultura de los chilenos, de no poner límite. Entonces uno sigue y ser responsable en ello. Y yo creo que todos los líderes tenemos que decir cómo estoy hoy día, cómo estoy de benzina, porque uno entrega lo que tiene y estar atento a lo que el otro también entrega. Y que las personas hemos sido, no somos, hemos sido, no han pasado cosas y cuando uno lo mira desde ahí, tiene que estar todos los días levantándose, todos los días tomando la temperatura en esos espacios y partiendo por la propia temperatura, porque, insisto, uno entrega lo que tiene. Y a veces hay días que uno le tiene que decir al equipo, oye, hoy día, ¿qué les parece? Suspendamos, necesito dormir siesta o estoy con penita o no tengo idea. Pues. Yo creo que esa es una frase que la aprendí en su minuto cuando comencé a estar enferma, tuve un cuadro viral complejo y mi jefatura me dijo, es que te sobreexiges y bueno, y ahí la exigencia la cambié por excelencia, ¿no? Así todo, a veces Claro. hay días que me voy para Aparece el otro la lado. exigencia. Aparece, pero así el como aprendizaje es que lo tengo en el radar.
la tengo en el radar. Buenísimo. Sí. Ahora, corto y preciso. Mira, las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te voy a pedir que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que simplemente vuelve. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te acompaña desde hace tiempo y que todavía te genera reflexión? ¿Existen espacios para mostrar la propia vulnerabilidad? Me encantó. Que tomada. Existen espacios donde pueda mostrar mi propia vulnerabilidad, la tomo, me la llevo. Vamos a la siguiente. Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y experiencias compartidas. Por eso en esta última sección, que la llamamos Cadena Abierta, le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente, que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. ¿A quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Que crucemos la cordillera y entrevisten a Adrián Viani, un coach ontológico, a ti te va a gustar Ya. mucho, Ya. de muchos años de formación muy numérica y después pasó a este gran mundo. Fue mi formador, un gran amigo, hacemos algunas intervenciones en conjunto y Adrián tiene esa facilidad de tener una claridad en el mensaje con una humanidad que a veces impresiona. Es finamente firme. Y para mí, en mi proceso de formación y quienes nos hemos formado con él, se lo agradecemos. Y dice, no, ¿con qué va a salir Adrián? Uno nunca sabe, si uno va preparado para, Adrián te va a lanzar otra cosa. Y es muy generoso en su proceso de información. Y creo que lo que diría que es tema por su proceso que hace con empresas es cómo hacemos que las organizaciones revisen que la cultura marca los resultados, porque la cultura es lo que finalmente es lo que se permite hacer. Y eso dicen, ¿qué cultura? ¿Qué es eso? Sí, la cultura es el marco de lo que está permitido. Entonces tienes que ir a revisar ahí porque eso es lo que está permitido, te permite explicar lo que está ocurriendo. Él como buen experto en esa temática, creo que sería un gran regalo escucharlo. Buenísimo, me encantó. Además, como decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Anabela, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Por LinkedIn, Anabela Capetillo, o por el correo anabela@sostenibilidadrelacional.cl. A veces el nombre en la mitad nos confundimos. Por LinkedIn, encantado de seguir conectándonos. Nosotros, uno de nuestros propósitos es generar círculos de rutas conversacionales con preguntas que nos hace desde encuentros improbables reconocernos cuán iguales somos. Perfecto. Me encantó. Anabela, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo. El mejor de los éxitos para ti. No, el placer mío. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y gracias.